Los quiero invitar a escuchar este teólogo de la Biblia que nos trae a revelación misterios de la creación en el Génesis, que debido a sus estudios nos trae una propuesta más abierta de la mentalidad en la creación de Dios, que quizás esa creación haya sido una de las varias que Dios ha tenido. Simplemente los invito para que escuchen, para que tomen nota y para que ustedes hagan sus investigaciones y puedan opinar al respecto. Son misterios que quizá ustedes vayan a escuchar por primera vez en sus vidas. Pero usted le pregunta a mucha gente en las iglesias y dice que los dinosaurios no existieron. No existieron porque la ignorancia es la madre de todas las desgracias. Revela fuertes misterios de cosas que acontecieron antes del Génesis capítulo 1. Él dice que antes del Génesis capítulo 1 o antes de la creación que nosotros conocemos, existieron otras creaciones. Dios antes de nosotros, de Adán y de Eva, y de la creación que nosotros conocemos en Génesis, Él dice que Dios tuvo varias creaciones, las cuales fueron víctimas de un juicio. Aún dice que el diluvio que nosotros conocemos en Noé no fue el primer diluvio que cayó sobre la tierra. Entonces partimos diciendo que el Génesis capítulo 1 dice que en los principios de Elohim, no en el principio, en los principios, lo que da la idea que Dios ha tenido varios principios sobre esta eternidad que nosotros vemos, que llamamos eternidad presente, porque nosotros venimos de una eternidad pasada, estamos en una eternidad presente y vamos rumbo a una eternidad futura. Esa es nuestra realidad. Entonces dijimos que lo que la Escritura enseña es que Dios ha tenido varios principios, porque lo que se enseña en la Reina Valera, lo que se enseña en la Reina Valera es que la palabra creó es la raíz etimológica de la palabra para. Para es crear de lo que no se existía o lo que no se veía. Pero la palabra criar es totalmente diferente, porque la palabra criar es darle continuidad a lo que ya existía. Cuando uno lee Génesis capítulo 1, verso 26, la Biblia Rotterdam antigua dice, y dijo Elohim, volvamos a ser los humanos de la tierra para que vuelvan a poblar la tierra. Quiere decir que el que estaban haciendo ahí no era la primera persona. Por eso hay una ciencia que se llama paleontología. Y la paleontología tiene algo como el carbono 14, lo que ellos llaman el eslabón perdido. Usted va a un lugar en el Canadá que se llama Calgary. Ahí se cree que había un cementerio de dinosaurios. Ahí tienen fósiles. Todo lo que usted pudo en su vida ver en Jurassic Park, ahí está. Ahí hay huevos. Ahí hay cosas impresionantes que usted dice, ¿cómo puede ser posible? Porque se creía que en ese lugar era donde ellos llegaban para tanto nacer como para morir. Usted llega a ese museo, usted se queda con la boca abierta. Pero usted le pregunta a mucha gente en las iglesias y dice que los dinosaurios no existieron. No existieron porque la ignorancia es la madre de todas las desgracias. Y ser ignorante es mucho más difícil que tener entendimiento, porque el precio que se paga por ser ignorante es muy alto. Entonces empezamos a recapitular eso y empezamos a decir que en los principios de Elohim, Él ha tenido varios principios sobre esta misma eternidad presente. Escuche esto. Yo alguna vez pensé que me iba a morir y que nunca iba a decir todo lo que yo había aprendido con los años. Estuve 4 años a los pies de un rabino, casi 4 años, pagándole cualquier cantidad de dinero para poder aprender. Porque hoy alguien me dijo, bueno, es que usted no está cobrando porque lo que se recibe de gracia se da de gracia. No, usted está equivocado. Yo pagué mucho. Yo pagué demasiado dinero. Y no en colones costarricenses, lo pagué en dólares. Pagué demasiada plata porque ese hombre me cobraba un dineral por yo. O sea, se lo estoy dando gratis porque sencillamente Dios habló. Pero este tipo de cosas como la de anoche y lo de hoy, esto darlo gratis más bien es un problema, porque hay gente que no lo valora, hay gente que sí valora, pero si hay 1000, puede ser que hayan 400 que valoren y hay otros 600 que sencillamente escuchan. Y a veces hay gente que pregunta. Hoy me preguntó alguien, ¿y de dónde sacó usted el nombre de los Ormalak? Estudiando, ingrato, de ahí lo saqué. Eso no lo aprendí viendo La Rosa de Guadalupe. Entonces, aprende
Y no preguntes tonterías, porque cuando tú hablas con un tonto puedes preguntarle tonterías. Cuando hablas con un tipo inteligente no le preguntes estupideces, porque la gente inteligente tiene problemas serios cuando escucha estupideces. ¿Estamos claros por ahí más o menos? Bueno, que Dios nos ayude. Esta noche hablamos de que Génesis no es el principio. Génesis no es el principio para Dios. Génesis es el principio para nosotros. Lo que nosotros entendemos. El Génesis no es ni siquiera el primer libro de la Biblia. El libro más antiguo de toda la escritura, que de hecho no se llama Biblia, porque le pusieron Biblia a los católicos. Biblia, biblón, conjunto de libros. Esto no se llama Biblia. Esto se puede llamar Antiguo y Nuevo Pacto. Esto se puede llamar Sagradas Escrituras. Esto ni siquiera se puede llamar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ni siquiera está escrita aquí. Estos son los hechos de lo que salió de la boca de Dios. Estos son los hechos. La palabra de Dios es la que está en la boca de Dios todavía, la que ni siquiera ha salido. La palabra de Dios es la que tú tienes en tu boca esta noche y que tú puedes hablarle a los muertos y pueden resucitar. Esa es la palabra. Esto lo que contiene son los hechos de lo que Dios habló en un momento y son los registros de lo que Dios hizo. Esta no es la palabra de Dios. Esto lo que encierra es un canon de acontecimientos, de cosas que ni siquiera nosotros vivimos, pero las creemos por fe, porque se nos dio el Espíritu Santo para guiarnos a toda fuente de verdad. Entonces dijimos que Génesis significa Bereshit. Estamos en Génesis. No crea que le voy a hablar del Pentateuco y no crea que me voy a ir desde Génesis hasta el Apocalipsis dando clases. Obviamente podría hacerlo, pero vamos a durar un chorro de años y ni usted tiene el tiempo ni yo tampoco. Entonces anoche empezamos a hablar sobre esto y empezamos a decir que la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué la tierra se desordenó? Si Elohim todo lo que crea es perfecto. Es más, vamos a ir un poco más allá. No le digamos Elohim, llamémosle con uno de los nombres más antiguos, el Ayon, esencia creadora. El Eterno es la esencia que crea y decide mover todo. Escucha esto porque es fuerte. Por años nos dijeron que el diluvio de Noé fue el primer diluvio. Pero la Biblia dice en el verso 2 del Génesis capítulo 1 que la tierra estaba llena de agua. Que la tierra estaba llena de agua. Entonces, si la tierra estaba llena de agua, es porque había habido un juicio en Génesis antes del diluvio de Noé. Esto es poderoso. Entonces, la pregunta es, si los ángeles no pueden ser ahogados porque no respiran como nosotros, si los ángeles no pueden quemarse por el fuego porque no tienen materia como nosotros, ¿a quiénes quiso Dios castigar con ese juicio? Quiere decir que Dios ha tenido varios comienzos sobre esta eternidad presente. Escucha esto. Parece que Dios ha juzgado sus creaciones en esta tierra con una palabra que se llama moralidad. Dios nos ha juzgado en base a nuestra moralidad. Esto para mí es poderoso, porque dice el verso 3 que Dios, oiga qué fuerte es esto. Dice el verso 3 que Dios separó, dice que Dios hizo la luz y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Anoche hablamos de eso. ¿Qué luz eran esas? ¿Qué tinieblas eran? Yo durante algún tiempo a mí me dieron que era la luz cósmica. Pero entonces empecé a estudiar porque dije es que no me las creo. Entonces empecé a profundizar. Me senté con rabinos, me senté con exágetas, estuve 17 veces en Israel, me senté con gente, renuncié a horas de sueño, decidí meterme profundo y averiguar, hasta que un día, escudriñando, me di cuenta que había una creación que Dios había creado, que se llamaban los Ormalak, y los Ormalak eran seres que iban a ser separados, que tenían que ver con luz y tenían que ver con tinieblas. Porque si usted se da cuenta, esa luz y esa tiniebla no tienen nada que ver ni con el sol ni con la luna, porque el sol y la luna aparecen en el verso 14 y en el verso 15. Ahí están las estrellas, ahí está el sol, ahí está la luna. Quiere decir que no había lumbreras, no había sol,
no había luna, no había lo que nosotros entendemos por día y noche, pero Dios separó la luz de las tinieblas. Y esto me parece impresionante. ¿Por qué me parece impresionante? Porque podríamos hablar que en el mundo de los luzbelianos, uno se pregunta ¿por qué Ezequiel 28? ¿Por qué Isaías 14? Dicen que cuando Luzbel fue creado, dice que fue creado en el Edén de Dios. Pero ese Edén no estaba en la tierra. Quiere decir que el Edén donde fue creado Luzbel era un Edén mineral, con una riqueza mineral, porque ahí lo que había era oro, ahí lo que había era carbunclo, ahí lo que había era ónice, berilo, ahí lo que había era esmeralda, ahí lo que había era topacio, ahí lo que habían eran rubíes, ahí lo que habían eran diamantes. De hecho, que su vestidura fue creada de eso. Y dice que el día que él fue creado, se sonaron tamboriles, instrumentos de música. Se sonó el salterio, el decacordio, se sonó toda clase de instrumentos. Pero cuando usted viene a Génesis, usted encuentra que hay otro Edén. Pero el Edén de Génesis, donde es colocado Adán, no es un Edén con una riqueza mineral. Porque el único mineral que se menciona en ese Edén es el oro. Y dice que era oro de Ofir. Pero no se menciona ningún otro mineral. Quiere decir que todo lo que Dios ha creado, primero fue creado en la eternidad pasada y después fue manifestado en esta eternidad presente. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Usted no ha leído en la Biblia que el tabernáculo que hizo Moisés era sombra y figura de otro tabernáculo que el Padre tenía en la eternidad? Claro, por eso es que la Biblia dice, allá en el libro de Eclesiastés, dice que lo que oyes ya fue. O sea que aquí no hay nada nuevo. Wow, en verdad que nos toca ir a las escrituras, a la Biblia, y leer bien, analizar bien y en base a eso sacar conclusiones, porque este hombre habla de misterios fuertes, misterios impactantes que quizás mucha gente no conocía. No sé qué tanta veracidad haya en esto, lo que él dice. Lo cierto es que él habla y dice que tiene un estudio, que estudió, que investigó, y que como resultado de sus estudios, él pudo darse cuenta de todos estos acontecimientos. Yo quiero que usted allá abajo en la caja de los comentarios nos deje saber su opinión al respecto. Por favor, Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga más.